es la posición de esta empresa. Ya inicia Línea Directa, un programa de análisis de opinión de los diversos temas del acontecer nacional e internacional, con los protagonistas de la noticia. Objetividad y credibilidad es Línea Directa, por cada uno del continente, la verdad por encima de todo. Una producción de la Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Comunicación Social, APADICOS, bajo la conducción del periodista panameño Toribio Díaz. Ya estamos con Línea Directa. Inauguramos el Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño en Amador. Un espacio que rinde homenaje a nuestras glorias deportivas, con exhibiciones interactivas, auditorio, cronologías y fotografías. Además, cuenta con rampas de acceso, señalización táctil y sistemas de audición asistida, garantizando la inclusión de todos los visitantes, valorizando lo nuestro que nos llena de orgullo. Gobierno Nacional, con paso firme. Gran noticia. La UNESCO ha inscrito la ruta colonial transísmica en la lista de Patrimonio Mundial, con lo que Panamá alcanza ya 6 sitios reconocidos y se consolida como referente regional en conservación y gobernanza cultural, reconociendo el valor excepcional de nuestros caminos, fortalezas, vestigios que, desde hace siglos, unen el Atlántico con el Pacífico. Una vez más orgullosos de nuestra amada Panamá. Gobierno Nacional, un paso firme. Desde el MOS se ejecutaron más de 400 millones en obras. Corredor de las playas, 11 puentes y 4 plantas de asfalto. Vía Centenario en carretera panamericana listas. Programa tapahuecos en todo el país. 103 kilómetros de camino de producción. Dragados y atención en zonas afectadas por lluvias. 1.274 soluciones habitacionales entregadas. 335 certificados de lote. 500 unidades sanitarias construidas. Gobierno Nacional, un paso firme. Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda a su amigo y servidor Toribio Díaz de una edición más de su programa Línea Directa. Hoy jueves 31 de julio del año 2025. En controles, Ricardo Ricky Bermúdez con el soporte técnico para que todos ustedes estén en sintonía de la mejor programación de esta tarde, su programa Línea Directa. Hoy vamos a hablar de salud, prevención, sobre todo recomendaciones sanas, sobre todo un tema que muchas veces no le prestamos atención y es que tiene que ver con el cuidado de la diabetes. Y una de las consecuencias del mal cuidado de esta enfermedad ha sido las heridas, sobre todo en pacientes cuando tienen neuropatía diabética y bien diabético, cuando tienen alguna herida y tienen complicaciones hasta el momento que pueden hasta perder parte de sus extremidades. Pero para ello vamos a hablar con un especialista que tienen años trabajando sobre este tema y me refiero al doctor Arnulfo Arosemena Data. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido a Línea Directa. Panamá lo escucha. ¿Qué tal, Toribio? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer participar la tarde de hoy en tu programa Línea Directa. La verdad que este tema es muy importante. Es muy importante la parte docente para que los pacientes pues sepan realmente en qué consiste la enfermedad. El conocimiento de la enfermedad también ayuda a prevenir. Entonces la parte, obviamente, de la prevención de la enfermedad pues está muy relacionada a conocer en qué consiste la enfermedad. Por eso que es muy importante pues estos espacios que nos dan para hablar sobre estos temas. Bueno, parte del objetivo de este espacio es que ese doctor, de hacer sensibilización, crear conciencia y sobre todo poner en perspectiva la balanza desde la expertise suya, expertos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué significa esta situación? Porque muchas veces la pandemia nos demostró algo, que muchos pacientes desconocían que tenía una condición de diabetes. Y luego cuando pasó el tema de la pandemia se dieron cuenta que por qué. Que eso es otro tema que podemos hablar, pero entrando en el detalle para hacer un poco de contexto, o sea, ¿cómo nace una persona con neuropatía diabética y cómo son estas heridas del pie diabético? Para hacer un balance bastante consensuado, doctor. ¿Cómo no? Bueno, mira, es importante, como te comentaba, para saber qué es lo que está ocurriendo, porque realmente la prevalencia de la enfermedad es bastante alta. Se dice que la diabetes en Panamá a principios del año 2000 era apenas de 7.3%, que ya es alto de por sí,
pero actualmente ya en el año 2025 la prevalencia está rayando los 11 a 12%, que eso estamos hablando de más de 300.000 panameños con diabetes hoy en día. Entonces, ¿qué sucede? Es importante que el panameño conozca en qué consiste la enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónica. ¿En qué consiste una enfermedad crónica? Que este tipo de enfermedades pues no es curable con medicamentos, por ejemplo, como la hipertensión o la diabetes son enfermedades que tú no puedes mandar un medicamento y vas a curar la enfermedad. La cronicidad de la enfermedad nos indica que a medida que vamos envejeciendo, la enfermedad pues va adquiriendo características que van afectando diferentes fases de los diferentes sistemas del cuerpo humano. Entonces, al ser una enfermedad crónica, pues lo que ocurre es que a medida que vamos envejeciendo, pues obviamente pues hay afectación en los diversos órganos. ¿Qué problemas puede producirse en un paciente diabético? Sobre todo es muy bien conocida la nefropatía diabética, la retinopatía diabética y muy importante la neuropatía diabética. Para nosotros en clínica de heridas, la neuropatía diabética, de hecho, de por sí, la diabetes es la principal causa de atención o de consultas diarias en nuestras clínicas de heridas. Entonces, gran parte, un gran porcentaje de los pacientes que nosotros atendemos de manera regular, pues son diabéticos. Es importante saber que la diabetes pues, es una enfermedad crónica y se caracteriza por niveles elevados de azúcar en sangre. Entonces, estos niveles elevados de azúcar en sangre generalmente pues, producen muchos síntomas muy conocidos, la polifagia, polidipsia, poliuria, pérdida de peso, que son las 4 P's características que siempre hablamos de los diabéticos. Estas 4 P significan que el paciente pues tiene mucha hambre, come mucho, pero a pesar de que come mucho, el paciente pierde peso, que eso realmente pues es algo contradictorio. Estos pacientes tienen mucha sed, toman mucha agua durante todo el día, orinan mucho, pero hay otros síntomas muy importantes en el caso de nosotros, en las clínicas de heridas, que es el pie diabético. ¿En qué consiste el pie diabético? Bueno, el pie diabético generalmente, así como la diabetes es crónica, pues el pie diabético es una afectación crónica de las extremidades, de las dos extremidades, generalmente pues es bilateral, pero en su mayoría de las veces lo que ocurre son cambios crónicos inflamatorios que puede desencadenar afectaciones en la piel y el tejido subcutáneo de los pacientes, incluso el tejido óseo, porque puede haber deformaciones. Es muy conocido el pie de Charcot, que es deformaciones en el área de los pies, producto de la diabetes crónica. Entonces, es muy importante saber que si nosotros controlamos la enfermedad de manera adecuada y a tiempo, los efectos que produce la diabetes en las extremidades, pues se va a ocurrir a una edad mucho más avanzada y van a ser menos severos. Entonces, lo que me preguntaba sobre la neuropatía, pues generalmente es una clasificación del pie diabético. Como en todo en la medicina, pues la diabetes también se clasifica y el pie diabético se clasifican. Generalmente los pacientes tienden a tener pérdida de sensibilidad en la planta de los pies o inclusive pueden irse al extremo, pueden sentir un aumento en la sensibilidad también que ocurre en menos pacientes, pero es muy común que el paciente con neuropatía desarrolle eh, falta de sensación en la planta de los pies. Ahora, no todas las diabetes son neuropáticas. Tenemos diabetes con isquemia, por ejemplo, por problemas vasculares periféricos, en los cuales el paciente pues tiende a tener inicialmente un cambio de coloración, generalmente en los dedos, y lo que ocurre pues en ese caso es lo que se llama un pie diabético isquémico. Entonces, prácticamente son dos enfermedades relacionadas, pero diferentes, porque el tratamiento y el manejo es diferente. No es lo mismo un pie diabético neuropático que un pie diabético isquémico. Y lo peor que puede pasar es que hay pacientes diabéticos que tienen un pie diabético mixto. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen pie diabético neuropático y pie diabético isquémico a la vez. Entonces estos pacientes pues se comportan de una manera un poco más severa, ¿no? No, mire, es interesante lo que usted plantea y aquí me están escribiendo sobre todo, primero, qué hacer cuando uno, bueno, ya se sabe que una alta tendencia de ser diabético
las posibilidades que puedas llegar a contraer este tipo de condiciones en las extremidades son muy altas. Entonces, los que me están preguntando qué hacer, cuáles son esos síntomas, cómo acudir, qué recomendaciones usted nos puede brindar. Claro, esto es muy importante. Generalmente, al ser una enfermedad crónica, lo que ocurren son cambios progresivos en los pies. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Generalmente lo primero que vamos a ver puede ser calambres, adormecimiento, hinchazón, sensación de pesadez, dolor que puede ir incrementándose. Es muy característico también el cambio de coloración en los pies, en la piel. Hay resequedad en la piel. Pero ¿qué sucede? Hay recomendaciones internacionales que se dan para la prevención del pie diabético. Si usted ya sabe que es diabético, pues obviamente las recomendaciones pues son básicas. Inicialmente, que se revise la planta de los pies y el área interdigital, o sea, el área entre los dedos, que el paciente se los revise de manera diaria, sobre todo en las noches, antes de dormir, antes de acostarse, se revise bien la planta de los pies y el área interdigital para ver si hay cambios de coloración. ¿Por qué razón? El cambio de coloración es un aviso previo que nos dice que el paciente está desarrollando un problema. Entonces es muy importante, primero que todo, evaluar cada noche si hay cambios de coloración en el pie o en el área interdigital. Eso lo puede hacer el paciente o si no, debe hacerlo con ayuda. Si lo hace el paciente, pues lo puede hacer con ayuda de un espejito para verse la planta del pie, a ver cómo está. Recordemos que esta enfermedad ocurre con mayor frecuencia en personas de más de 60 años y a veces se les dificulta revisarse la planta del pie todos los días. Entonces es muy importante la ayuda del familiar. El familiar debe revisar de manera adecuada cada noche los pies y los dedos del paciente. ¿Por qué cada noche? Porque esta enfermedad es tan agresiva que si el paciente tiene una lesión hoy y el paciente no se da cuenta por la falta de sensibilidad que tiene una lesión en el pie, pues el paciente tiende a darse cuenta 1 o 2 semanas después, cuando ya tiene una úlcera o una infección propiamente en el pie. Entonces, lo que queremos es detectar a tiempo. ¿Cuál es la mejor manera de detectar a tiempo un pie diabético? Es revisando todas las noches la superficie de la planta del pie, que es lo más importante. Otra cosa que es muy importante en el diabético es el calzado adecuado. La mayor, el mayor volumen de pacientes a nivel mundial que padecen de pie diabético, generalmente la úlcera ocurre por lesión por la utilización de un zapato, perdón, que no es el adecuado. En los comercios normalmente tú no vas a encontrar un zapato o una zapatilla para pacientes diabéticos. Entonces, generalmente los pacientes que normalmente tienen un poco avanzado, generalmente tienden a tener lesiones en los pies por lesión. Entonces, la principal causa de pie diabético es el uso inadecuado del calzado. Lo que se recomienda en un paciente ya con pie diabético es que el calzado sea por lo menos media talla más o que sea un calzado ancho, que tenga suelas gruesas, que sea cómodo en el interior, que no posea suturas de hilos adentro del zapato. Muy importante, siempre recomendamos que el calzado sea preferiblemente de tela, que no sea de cuero ni de plástico, porque tienden a producir mayor cantidad de lesiones. Y que el zapato, pues como les comentaba, pues también se revise cada vez que el paciente se va a colocar su calzado, debido a que muy frecuentemente la mayoría de las lesiones que ocurren también son por piedritas adentro del zapato, o el paciente pisó un clavo, un tornillo, o partió una mesa, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante evitar las lesiones. La mayoría de las lesiones ocurren en casa. Entonces, muy importante pues que el paciente diabético pues no esté descalzo en casa. Generalmente siempre se recomienda que dentro de su casa también tenga un calzado cómodo y adecuado para evitar las lesiones, porque es muy importante. La principal causa, como les comentaba, la principal causa de pie diabético es la utilización inadecuada del calzado y muy frecuentemente ocurre en casa la mayoría de las lesiones. Doctor, yo creo que estas recomendaciones son muy válidas. Acaba de ingresar también el amigo y colega Reiner Tuñón. Buenas tardes, Reiner, ¿cómo estás? Gracias, Toribio. Buenas tardes. Saludos, doctor Arosemana.
En medio de la Tal cual. conversación yo venía escuchando aquellas leyendas y canciones urbanas y frases urbanas donde los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor y la piedra en el zapato. Fíjate que curiosamente, ¿no? La cultura popular nos lleva a pensar que esa es parte de nuestro día a día, pero hay que tener mucho cuidado con casualmente esas frases que se convierten en un problema para personas que tienen pérdida de sensibilidad en las extremidades inferiores, ¿no? Claro, No, es mira, un problema bastante común este tipo de lesiones porque al diabético le afecta mucho la humedad. Recordemos que el diabético no maneja bien las infecciones y no cicatriza bien. El diabético tiende a cicatrizar más lento de lo normal. Entonces, las infecciones, como no las maneja de manera adecuada, pues se puede complicar. Entonces, al diabético, al pie diabético, la humedad le afecta. Entonces, vivimos en un país muy caliente, muy húmedo. Entonces, la humedad en el calzado, sobre todo cuando el calzado es de cuero o de plástico, tienden a ser mucho más calientes. Entonces, hay fricción dentro del calzado y la humedad favorece también el desarrollo de infecciones. Y algo muy importante que también puede ser causa de una afectación seria en el pie diabético son los hongos en las uñas, los que llamamos onicomicosis. Gran parte de la población tiene hongos en las uñas y como no nos da síntomas, pues no nos los tratamos. Entonces, esas lesiones micóticas que tenemos en las uñas o en el área interdigital, o sea, entre los dedos, tienden a en algún momento pues desarrollar algún foco infeccioso y una bacteria en el pie diabético con humedad es un caldo de cultivo para un desarrollo de un pie diabético y un problema serio que puede desencadenar en una amputación más adelante. Entonces es Tocayo, dos importante. temas aquí. En esta conversación, doctor Arsemena, también estaba viendo, por ejemplo, que la Universidad de Trabajo y la Tercera Edad de la Universidad de Panamá está dando cursos de pedicure y podología, precisamente pensando en pacientes diabéticos. Y es un curso que ya ha culminado y se va a mantener como cíclico. Y yo creo que los espacios de interacción que tengan entre médicos y especialistas sobre este tipo de temas es muy importante. Y ojalá tengamos la oportunidad de tenerte al menos una vez por semana o en el tiempo que sea prudente para que vayamos conversando precisamente sobre esto, porque sé que a la población le va a interesar muchísimo tener siempre un poco de asesoría y sobre todo que sepan que cuentan con un médico dentro del equipo de línea directa y que, bueno, que tenga a disposición tu espacio de clínica para que puedan hacer consultas o puedan saber de tu trabajo, ¿no? yo Claro, creo como no, que, con gusto. no, yo creo, doctor y Reiner, que ese es el objetivo que queremos hacer con esta alianza estratégica. Usted acaba de decir que un alto porcentaje de la población está diagnosticada como diabético. Eso es lo que saben. Yo le podría incluir hasta un 15% cuidado más de los que no lo Probablemente. saben. Entonces, estamos hablando que puede ser arriba de más de medio millón de personas que padecen la enfermedad y que esa gran mayoría desconoce que tiene. La experiencia la tenemos con la pandemia. Nos dejó muchas experiencias ya concretas y que luego vemos las salas de hospitales recluidas con este tipo de situaciones que tiene un alto costo al final la atención. Pero creo que eso es un tema que podemos valorarlo en la otra próxima semana según su agenda, porque yo creo que esto hay que Claro. hacer docencia poco a poco y poder tratar de eso, de mitigar un poco estas situaciones a través de la docencia, la sensibilización con la expertise y la experiencia que ustedes tienen. Doctor, le regalo un minuto para que pueda entonces enviar unos comentarios finales y dónde lo podemos ubicar, los que tienen algún tipo de situación y que puedan contar con sus servicios. Como no, muchas gracias por la invitación y la verdad que estos espacios, pues como hablábamos, pues es muy importante para hacer docencia, ¿no? Docencia, la diabetes es algo que la base del tratamiento es la docencia. Entonces, pues nada, con mucho gusto, pues estaremos resolviendo sobre todo las dudas y las preguntas que tienen tus radio oyentes, que deben ser muchas. Entonces, con gusto, pues ahí estaremos para tratar de apoyarlos en todas sus dudas, porque pues generalmente pues hay muchas dudas en cuanto a la enfermedad, hay muchas dudas, tanto al diagnóstico como al tratamiento. Y como nosotros pues tenemos una clínica de atención de heridas en la que vemos pues no solamente pies diabéticos, vemos úlceras venosas, vemos heridas quirúrgicas complejas, infectadas, vemos quemaduras, todo tipo de heridas en general
Y sobre todo, pues como te comentaba al principio, la mayoría de nuestros pacientes pues son diabéticos. Entonces, pues muy importante, pues con mucho gusto, vamos a regalarle los números de teléfono, pues el 6761-9264, donde nos pueden localizar en nuestra clínica de heridas, ubicada en Paitilla, y en el hospital Punta Pacífica, 6761-9264. El doctor Arnulfo Arosemena, en Clínica de Curación Avanzada de Heridas. Con mucho gusto, pues los estaremos También atendiendo. tiene redes sociales, Arnulfo, entiendo, ¿no? Y correcto, nos pueden encontrar en las redes sociales, sobre todo en Instagram, como @clínica_curación de heridas, y ahí van a encontrar pues muchos casos clínicos. Ahí podemos responder algunas de sus dudas, para que vean los tipos de tratamiento que realizamos, que eso lo podemos hablar por ahí más adelante. Las clínicas de heridas hoy en día en Panamá son una de las más avanzadas a nivel regional. Entonces pues es muy importante pues que el diabético sepa que aquí en Panamá tiene dónde manejar este tipo de lesiones, y sobre todo pues que recuerden que lo más importante en este tipo de pacientes con pie diabético es que acudan a tiempo. Como cualquier enfermedad, deben acudir a tiempo lo más pronto posible apenas detecten algún tipo de lesión en sus pies. Bueno, Reiner, yo creo que podemos hacer un compromiso, ya que me tengo que ir al cambio, para ver si damos una segunda vuelta la próxima semana, doctor, próximo jueves, para hablar más de estas Sí, yo creo que recomendaciones el que tema creo lo que son amerita, Toribio, me parece que es muy total. importante. Cuando tú tienes una población arriba de 500.000 de personas que padecen de esta enfermedad, creo que es un tema obligante de hacer esta campaña de sensibilización, porque la prevención minimiza costos y da mejor calidad de vida. No me queda para más, Reiner, tengo que irme al cambio. Doctor Arnulfo, un placer, creo que ha sido muy atinado su Gracias a ustedes. participación. Reiner, Saludos. gracias por la oportunidad de poder transmitir este tipo de información, y a Ricky, que está en control dándonos el soporte técnico. Este programa lo pueden ver en el canal de YouTube de Apadicos ya automáticamente. Y bueno, doctor, quedamos con el compromiso de vernos la próxima semana. Yo soy Toribio Díaz y este es su programa Línea Directa, aquí por KW Continente. La verdad por encima de todo. No cambien el dial, que seguimos con nuestra programación regular, y más adelante con el noticiero de Regreso a Casa. Muy buenas tardes, y recuerden que está la Feria de Artesanías en Atlapa. No se lo pierdan, que hay muchas cosas que ver, muy interesantes, sobre todo las presentaciones artísticas y nuestras ofertas culinarias, que eso también podemos hablarlo, doctor. Somos un país que nos gusta comer mucho carbohidratos. No me queda para más, Eso. amigos. Nos estamos viendo. Feliz fin de semana. Bendiciones para más. Saludos. Pío Pío tiene lo que te gusta. Tus